de Jesús. Mateo 26, 14 al 16, nos dice la Escritura. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pasemos al 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Tomen su lugar, amados hermanos. Vamos a hablar de un tema bastante conocido, pero entre más hablamos de él, creo que mejor entendemos la grande misericordia de nuestro Dios y lo que hay en el hombre. Realmente es un milagro que nosotros estemos en la presencia de Él y estemos dándole la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Como decía nuestro hermano pastor Luis Alfonso, que predicó, somos los escogidos de Jesús, llamados y escogidos. Por lo tanto, sintámonos dichosos de tener esa oportunidad, de esa elección que el Señor hizo en nosotros. ¿Qué me querréis dar? Esta fue una pregunta de este hombre, Judas, sinónimo de codicia, apostasía y traición. ¿Qué título, verdad? Realmente es terrible lo que es la maldad del hombre. Pero para el hombre que está dentro de la maldad, estos son diplomas. Pero para los que conocemos la gracia de Dios, verdaderamente las desechamos. Judas, el hombre más odiado del mundo cristiano. Este hombre realmente tiene el odio de todos. Su nombre desapareció. Nadie le pone a su hijo su nombre Judas, a menos que en una forma negativa le diga: este cipote es un Judas. Ya entendemos que eso es irónico, no es su nombre, sino que está mostrando de que, quién sabe, si ya lleva esos caprichitos bien fuertes, ¿verdad? Pero por nombre, no. Nos dice Salmo 109:13 que en la segunda generación su nombre sería borrado. Estaba leyendo un caso que se dio en Alemania. Un hombre llegó a asentar su hijo y la persona que lo atiende le dice: ¿qué nombre le vas a poner al niño? Judas. ¿Judas? Le dice: ese nombre no existe. ¿Cómo que no existe? Sí existe. Y le dice: ese nombre está prohibido en nuestra Constitución, que lleve un niño alemán
el nombre Judas, prohibido. Pero yo quiero que se llame Judas. Entonces ve a quién te lo recibe. Aquí no. Es una muestra del cumplimiento de la palabra de Dios, que su nombre sería borrado. Por lo tanto, nadie le pone Judas a sus hijos. Tenemos el catolicismo, a estos que le llaman el judío errante. Pues algunos pues no fueron católicos, ¿verdad? Y el catolicismo le llama el judío errante por los acontecimientos que a este hombre le sucedieron después que entregó al Señor. En este libro hallamos detalles negativos en cuanto a Judas, que era uno de los 12 apóstoles, uno de aquellos que estaban verdaderamente puestos en la línea de que llevarían el mensaje a todo el mundo, y sin embargo, este tenía una apostasía dentro de su corazón. Judas, nos dice la historia, que era el único discípulo que era mejor preparado intelectualmente que el resto de los apóstoles. Este no era Galileo. Los 11 apóstoles tenían que eran galileos, pero Judas no era Galileo. Él nació en una de las ciudades de Jerusalén llamada Iscariot. Dice la historia que era de una familia rica de ese lugar. Pero este hombre andaba buscando seguramente mejores oportunidades en cuanto en su vida, que se vino para Galilea y comenzó a servir en las cosas del Señor. Judas fue elegido el tesorero de las ofrendas que le daban al Señor Jesús. Y se cree que de esto mismo nació la codicia en él. Nació esa forma de codiciar lo ajeno. Hay muchas conjeturas que se habla de él, pero no nos vamos a entretener en esto, porque realmente yo las he leído bastante y sé que son largos, pero vamos adelante, pues este comentario es extenso. Este hombre, llevado por la codicia del dinero, fue a hacerles una oferta a los enemigos de Jesús, hablando del Sanedrín. Y este llegó para hacerles esa oferta de entregarles. Y les dice, ¿qué me querréis dar? Y yo lo entregaré. ¿Qué me queréis dar? Le dice. ¿O cuánto me van a pagar por entregarles a Jesús? Nos dice la Sagrada Escritura que le asignaron 30 piezas de plata. Entonces él, con esto, creyó que verdaderamente estaba haciendo uno de los mejores negocios en vender al Señor. Pero realmente las cosas que van en contra de la fe cristiana, la fe en el nombre, todo aquello que va en contra de Jesús, nunca terminan bien. Por bien que una persona planifique, ya sea una rebelión dentro de una congregación o otras cosas negativas, sépalo que no le va a salir bien en su vida. Tenemos ejemplo de este hombre.
Solo Mateo nos especifica la cantidad que le ofrecieron. Los demás escritores no lo hacen. 520 años antes que naciera Jesús, Zacarías, en el capítulo 11, versículo 12, allí profetiza de lo que él iban a dar, y dice que pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ya estaba profetizado en cuánto valorarían la vida de Jesús. 30 piezas de plata. La historia nos dice que Judas, este discípulo, fue de Juan el Bautista, fue discípulo de Juan. Cuando apresaron a Juan, entonces se pasó con Jesús. Esto no lo dice la Escritura, pero la historia secular afirma todo esto de lo que este hombre era y de cómo él estaba planificando lo que era en cuanto a la maldad. Cuando apresaron a Juan el Bautista, nos dice que él pronto se pasó con Jesús. Ya parecía que con Juan ya no había más que hacer, pero ahora empezaba con Jesús. Y el Señor lo elige de ser el tesorero de las ofrendas que a él le daban en cuanto a las predicaciones que él tenía. Y aquí es donde se cree que creció la codicia de este hombre y la inconformidad que lo llevó él para esa rebelión que tuvo. Él esperaba algo más y mejor del Señor Jesús, no en cuanto a la vida espiritual, sino a lo material. Esto era lo que él perseguía o lo que él buscaba, pues decía de que él era el mejor estudiado. Pero la historia nos sigue diciendo que comenzó un resentimiento en contra del Señor Jesús. Le escuchaban hablar cosas negativas y empezaron a entender que este hombre estaba poniéndose en contra del Señor. Y vemos que allí dio el inicio de la codicia, la inconformidad, la apostasía y la traición. El mal va escalonado. Empieza con cosas tan pequeñas, pero termina de la peor manera. Este hombre comenzó en la codicia y terminó verdaderamente en lo que fue la traición de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué, decía él, por qué Jesús no hizo nada cuando apresaron a Juan? ¿Por qué no lo puso en libertad? Era uno de los temas que él mantenía en ese resentimiento. Jesús no hizo nada. Y claro, de algo tenía que agarrarse para comenzar lo que era el resentimiento y para empezar su misma rebelión. Comenzó a dudar de sus enseñanzas, de su reino, y dudó en cuanto a la procedencia de sus milagros. Todo esto empezó a cuestionarlos él, y no solamente se quedó en que lo estaba cuestionando. Este fue el camino que empezó la rebelión en su corazón. Nos dice la historia que Judas tenía un primo saduceo
que era miembro del Sanedrín. Y este fue y lo buscó para contarle qué era lo que él pensaba en cuanto a Jesús. ¿Qué pensaba él de sus milagros, de su reino? Y platicó con este primo, y este lo llevó a Caifás, que era el sumo sacerdote, le comentó lo que éste le había dicho, y éste lo remite con el jefe de la guardia que tenían ellos. Ahora, este hombre le ofrece a Judas que le iban a pagar 30 piezas de plata. Y no solo eso, sino serás muy honrado de parte del Sanedrín. Yo creo que esto fue una estimulación más grande todavía que tuvo. Él pensó que iba a ser un famoso o que iba a ser un grande seguramente dentro del Sanedrín, que le ofrecieron esa honra que le atrajo tanto que él se cegó a causa de lo que había pensado. Aquí fue donde donde planearon en ese lugar y en esa ocasión lo que se conoce como la traición de Judas. Ahí fue donde se dio todo esto. Hermanos amados, el mal realmente se esconde en el corazón del hombre cuando éste ha logrado mucho en cuanto en lo que él ha aprendido en su vida material. Pero el problema es que no ha entregado por completo su vida al Señor. Tiene una entrega a medias. Y así no se puede servir al Señor. Recordemos que nadie puede servir al mundo y servirle al Señor. El Señor advirtió y dijo que nadie podía servir a dos señores. Serví al Señor o le sirve al mundo, pero no a los dos. Y este lo que él pensó hacer esto. Creyó que podía hacerlo, pero realmente es engañoso el corazón del hombre cuando no ha entregado totalmente su vida al Señor. Es un engaño que tiene porque ama las cosas del mundo, desea las cosas del mundo. Hermanos, cuando es así, podemos darnos cuenta que no hemos sacado ese mundo de nuestro corazón. Lo seguimos amando. Y si lo amamos, seguimos codiciando el fruto del mundo, que es el pecado. Si esto continúa en nosotros, verdaderamente tenemos que preocuparnos. ¿De qué lado estamos? ¿A quién seguimos? ¿A quién servimos totalmente? ¿Nos quedamos en el mundo o nos refugiamos en el Señor Jesús? Pero no podemos hacer todas estas cosas. En el capítulo 26, versículo 21 al 24, en estos versículos el Señor preparó lo que es la última cena que se conoce. En esta cena, Dios iba a hacer un reconocimiento de alguien para que seguramente entendiera de que el Señor lo apreciaba y lo amaba. En la historia del pueblo de Israel se nos dice que una persona que preparaba una cena o un almuerzo
e invitaba a muchos amigos, pero entre todos esos amigos tenía un amigo que era el que amaba más que a todos y quería hacer pública su aprecio para él y honrarlo públicamente. En estas cenas o almuerzos había un asiento de honor que ese amigo que quería él, pues declararlo como el mejor amigo, se sentaba ahí. Y el anfitrión tomaba lo que se le llama el pan mojado. Esto es que cortaba un pedazo de pan y escogía lo mejor que había en el sartén donde tenían la comida, escogía lo mejor y se lo ponía en la boca. Esto era un gran reconocimiento de honor para esa persona que el anfitrión quería honrar. Esto mismo hizo Jesús en la última cena. Judas se sentó en el asiento de honor, nos dice la historia, y estaba ahí junto al Señor. Y cuando estaban en medio de la cena, el Señor se levanta y dice: uno de ustedes me va a entregar. Todos los discípulos se quedaron verdaderamente, excepto Judas, sorprendidos de ese anuncio de que entre ellos hubiese un traidor y que no podían decir quién era, porque se portaba él de una forma que no daba a conocer lo que él estaba a punto de hacer. Y se dice que todos, los 11 discípulos llegan a Jesús y le dicen: ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y él: no. Y el Señor dice, cuando están a punto de que le va a darle ese pan mojado, y estos preguntan, en el versículo 24 les dice el Señor: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. Esto lo escuchó Judas estando junto a él. ¿Y qué hace Judas? Se levanta y le dice: ¿seré yo, Señor? Y el Señor le dice: tú lo has dicho. Con esto le está diciendo: sí, eres tú. Sí, eres tú. Es la forma como ellos lo decían: sí, tú lo has dicho. Judas estaba sentado, y él pensó de que esto quedaría en secreto, nadie lo sabría, y el Señor le da el pan mojado a él. Lo curioso, por decirlo a eso, que ni con eso que Dios le demostró, esa amistad, él no cambió, él no se arrepintió o no se retractó de lo que había planeado en contra del Señor. El Señor lo eligió ser el mejor amigo, pero esto no lo hizo cambiar. ¿Y qué? Tomó el pan mojado, o sea, el bocado. Cuando lo tomó, nos habla en el libro de Juan, capítulo 13, 27, y nos dice: después del bocado, Satanás entró en él. Ahora el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Hermanos amados, con esto Judas rompe su relación de ser llamado apóstol. Y no solamente eso, se aparta de Jesucristo, buscando una mejor oportunidad en el mundo. Dejó su ministerio del apostolado, se retiró del Señor, no quiso retractarse en tantos avisos que este hombre tuvo. ¿Por qué, hermanos? El Sanedrín le había prometido que lo iban a hacer famoso, porque lo iban a honrar, y eso lo atrapó a él para no poder retractarse, porque quería la fama. Qué duro es cuando el hombre busca la fama y desprecia a Dios. Hermanos amados, sepamos hacer la elección. La fama no le dura ni por toda la vida ni por toda la eternidad. Eso es pasajero, pero la vida eterna sí es por la eternidad. Tengamos todo eso, todos estos avisos. Judas los escuchó y no se retractó. Este es un ejemplo, hermanos, un ejemplo clásico de tantas personas que abandonan su salvación, abandonan su fe, amando este mundo. Dejan el camino del Señor, le dan la espalda a Jesús y el rostro al mundo. Esto hace que estos se vayan, cambian al Señor por un mundo corrompido en el pecado, en la maldad, en el engaño, en la incredulidad, donde él o ella a donde va es realmente a la perdición. Porque aman el mundo, desprecian a su Señor. Estos se apartan no por ignorantes. Cuántos buenos hermanos y hermanas los he visto alejarnos de la congregación nuestra. Los que tenemos ya un tiempo bastante regular de estar perseverando, hemos visto tantos ejemplos, tanto positivos como negativos. Los positivos, qué bonito, gente que en medio de tantas dificultades, pero van adelante, adelante siempre, no dejan el camino, no se apartan por ninguna causa, no niegan a su Salvador. Pase lo que pase, están perseverantes en este camino. Pero ¿qué de aquellos que con una cosa tan pequeña se alejan? Se hacen tan resentiditos que dicen aquí no hay amor. ¿Y para dónde va a agarrar? En el mundo solo se encuentra odio y cuantas cosas. Si aquí no puede perseverar, ¿dónde? Me refiero en cuanto en la vida espiritual. No me refiero a local, sino en la vida general, en lo que es la vida espiritual. Una persona que deje al Señor por buscar lo mejor en el mundo, realmente ya de una vez está perdida. A Dios gracias salimos nosotros de ese engaño, pueblo bendito. Salimos de una forma u otra, Dios nos sacó, porque Él nos escogió, nos llamó y ahora formamos parte de la familia en la fe, ser hijos de Dios. Aquellos que
creen en su nombre, nos dice, les dio derecho a ser hijos de Dios. Por lo tanto, estamos puestos en el mejor camino, en el cual tenemos la oportunidad de caminar con la bendición de Dios que está con nosotros. ¿Cuánta gente se ha apartado? No por ignorante, sino porque no pudieron entregar su vida totalmente al Señor. Siempre amando las cosas del mundo. Por lo tanto, no podemos nosotros ser testigos de Jesucristo cuando estamos amando las cosas pasadas. Estas personas tenían un corazón dividido donde no puede estar la presencia del Señor. Ojalá despertáramos a tiempo en estas circunstancias, hermanos. Sepamos hacer esa elección, ese consejo que Pablo da, puesto los ojos en Jesús. Si nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro espíritu están en Jesús, estamos completos, hermanos. Estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque en Él hay vida, hay bendición, hay promesas grandes de las cuales el hombre no las puede hacer ni las puede cumplir. Jesús es todopoderoso. Lo que Él afirma, lo que Él promete, se lo va a dar. Pero hay un ingrediente que hay que estar en nosotros, tener fe en Él. Porque el que duda, con los que dudan no tiene tratos nuestro Dios, sino con aquellos que le creen. Dice la Escritura, al que cree, todo le es posible. Eso está diciendo que para el incrédulo todo le es imposible. Es necesario, hermanos, que sigamos a Jesús de cerca y no de lejos. La persona que sigue a Jesús de lejos realmente no llegará a conocer ni a entender el plan de salvación. Pero aquí estamos los que estamos de la mano con el Señor. Aquí estamos los que le hemos creído. Su nombre fue invocado en nuestras vidas. Ahora que somos hijos de Dios, de la familia celestial, con las promesas tan grandes que no iremos al castigo eterno, sino a la vida eterna con Jesús nuestro Dios. Hablemos, hermanos, de dos pecados diferentes que se dieron en ese tiempo, ya en lo último de la semana de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 16, versículo 22, Jesús les dice todo lo que le espera a Él en esa semana en Jerusalén. Él les dice todo lo que va a pasar. Y Pedro se levanta y le dice, ay, para que él no vaya a la cruz, lo aconseja, ten compasión de ti, maestro. Le está diciendo, no vayas a Jerusalén, no vayas a la cruz. Y extrañamente, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Podíamos pensar lo que Pedro le estaba diciendo, estaba bueno, si no quería ver sufrir a su maestro. Pero lo que Pedro no entendía, el significado de ese sacrificio, de ese sufrimiento que Jesús tendría en esa semana, en lo que es el último día
de esa semana para que nosotros tuviésemos ese perdón de pecados anticipados, esa salvación gratuita anticipada. El perdón lo tendríamos nosotros. Hermanos amados, no entendemos muchas veces hasta dónde llega el sacrificio de Jesús en el bienestar espiritual para nosotros. Solo pensamos que somos perdonados, bueno, y que somos salvos. Pero hermanos, de ahí desprende una serie de bendiciones que nosotros debemos de echar mano a ellas. Pero tenemos en Mateo 26:50, Judas llega donde Jesús para entregarle. Y Jesús le llama amigo. Amigo, ¿a qué vienes? A Pedro le dijo Satanás. Y a Judas le llama amigo. Realmente, hermanos, esta palabra deja bastante de en qué pensar, que amigo, ¿a qué vienes? Y Judas le da el beso. El beso, hermanos, esto de besarse los judíos, esta es una tradición antigua. Ellos no se despiden dándose la mano como nosotros, sino se dan un beso. Y no es beso que le van a dar en la mejilla, no, en los labios. Pero tampoco se va a detener hasta morderle los labios, no. Solo el contacto nomás. Ese es el saludo. Yo he visto judíos despidiéndose. Y muchos decían de que eran. Pero no. Esa es su cultura. Es su forma de despedirse o de encontrarse. El beso. Aquí Judas no estaba haciendo ese saludo agradable, sino entregando al Señor, a sus amigos. El beso, Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No era un saludo, sino una traición que le estaba dando, con un tinte de amistad. Pero ese es el corazón del hombre. Aquí vemos, Pedro se opuso a que Jesús no fuera a la cruz. Judas, con su traición, lleva a Jesús a la cruz. Ambas cosas pareciera que son contrarias, que lo que hizo Judas es deplorable, pero con eso que él hizo, hermanos amados, tenemos la forma de cómo Judas, después de recibir el dinero, se arrepintió grandemente. Cuando le entregaron ese dinero, le fue fuego en las manos. Y buscó a los sacerdotes. Les dice a los sacerdotes, yo he pecado. Los sacerdotes estaban exclusivamente para atender al pecador y llevarlo a Dios para un arrepentimiento. Esa era la función de los sacerdotes. Judas les confesó, yo he pecado. Pero, ¿cuál fue la respuesta? En vez de ayudarlo a que él buscara el perdón, se nos dice que los sacerdotes le dijeron, ese es problema tuyo, allá tú. Eso fue lo que ellos le dijeron. Los sacerdotes
rechazaron su función de llevar al pecador al Señor. Y él creía que estos lo iban a amar. Ahora comienza una vida de errante, donde este hombre no encontró reposo en ninguna parte ni con nadie. Por eso le llaman el judío errante, ¿eh? Él no halló, todo el mundo le rechazó. Los sacerdotes lo rechazaron. Este hombre no encontró apoyo de nada. Los sacerdotes le negaron llevarlo a Dios. El Sanedrín lo odió. Los romanos lo odiaron. El pueblo lo odió y lo siguen odiando. ¿Creen que esta es la honra que podía haber dado Dios? Esta es la honra del mundo, lo contrario a lo que él esperaba. Creyó ser honrado de todo el mundo y sin embargo todavía es odiado por el mundo. Realmente, hermanos, se nos dice la historia de que aún las rocas le decían: has entregado sangre inocente. Los árboles le hablaban y le decían: has entregado sangre inocente. Hermanos, al leer la historia de Judas, vieran qué escalofriante es la situación que ese hombre, si es que así es como este historiador lo escribió, desesperante, para que él, la única salida que él tenía era quitarse la vida, y fue lo que hizo. ¿Por qué, hermanos amados? Realmente el mundo engaña, el hombre se equivoca escogiéndolo a él. Todo lo que él creyó para bien, todo le fue al contrario. Para Jesús, desde allí en adelante fue terrible esa noche y todo el viernes. Fue de tormento y más tormento que él tuvo. ¿Por qué? Por la aparente derrota que el mundo creyó que sufrió Jesús. Nuestro Dios no conoce derrotas. El hombre puede creer que ha sido derrotado, pero Dios mostró su triunfo. Jesús dijo: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Él se refería a su cuerpo, no al edificio del templo. Y los enemigos lo acusaron de sacrilegio, diciendo que podía destruir el templo, y eso era un sacrilegio del cual era digno de muerte. Pero Jesús estaba verdaderamente enfrentando gran oposición de sus enseñanzas, aún de sus milagros, hasta aún de su resurrección, estaba enfrentando. ¿Y qué cosa? Judas lo traicionó, Pedro lo negó y Tomás no le creyó. 3 discípulos en 12, 3 le fallaron al Señor. Realmente, hermanos, no se necesita una multitud para que se haya partes negativas. Esto es la naturaleza del hombre, que verdaderamente no ha entendido lo que es la gracia y misericordia de Dios. Él llevó el castigo, el que nosotros merecíamos. Tomó esa cruz,
la que nosotros debíamos de haberla tomado, Él tomó nuestro lugar. Tomó esa corona de espinas para que nosotros tomáramos la corona de vida. Hermanos, se hizo culpable para que nosotros fuéramos inocentes. Todo nuestro Dios en favor de nosotros. Cuando lo crucificaron y muere, dijeron todos, se acabó lo de este hombre. No hay más de aquí en adelante. No hay más milagros, no hay más predicaciones, tampoco reproches para los fariseos y todos los enemigos. Eso es lo que ellos creyeron. Pero 3 días después Jesús se levanta. ¿Y qué, hermanos amados? Resucita de la muerte. Aquí Jesús ha triunfado. No está derrotado. Confirmando que Él es el Rey de la vida, el Rey de la muerte. El hombre no le quitó la vida, Él la puso de su propia voluntad. El hombre no fue, ni los romanos ni los judíos le quitaron la vida. De su voluntad Él la puso. Aquí confirma Él reina en cada uno de aquellos que le hemos creído. No lo vemos un derrotado, sino un triunfador. El que todo lo puede, el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, tenemos mucho y muchísimo que agradecerle al Señor. La traición de Judas se convirtió en triunfo, pues el mundo tiene una salida para su pecado. Toda la humanidad, todos hemos tenido el perdón del pecado. Para todos Él lo dio, pero tenemos que recibirlo nosotros, ese perdón. Está ese perdón provisto, pero es necesario que lo recibamos. ¿Y cómo lo recibimos? Cuando vamos a las aguas, nos bautizamos en su nombre, damos testimonio que Él es nuestro único Salvador. Nuestro Dios no está muerto, Él vive y vive por los siglos de los siglos. Ahí está ese corito que dice que yo no lo veo, ¿pero qué? Pero lo siento. ¿Lo ha sentido usted en el cántico, en la oración? Cuando usted se pierde en esa oración en el Señor, se siente ese cambio de sentimientos en la presencia del Señor. Porque Él está en uno. Su Espíritu nos tiene cubiertos. Sentimos aunque lloremos, pero no lloramos de dolor, ni de tristeza, ni de rabia, sino de gozo, de alegría, no de tristeza, sino ese regocijo que produce la presencia de Dios en nuestras vidas. Busquémosla, hermanos. Si usted no lo ha experimentado, búsquelo. El Señor dijo, el que busca, halla. Por lo tanto, busquémosle, y entre más le busquemos, más pronto lo encontraremos de la forma como Él quiere tratarnos a nosotros. Realmente, hermanos, somos sus hijos, le amamos, Él nos ama, su Espíritu está entre nosotros. Y esto nos hace estar aquí en familia. En cuanto a la carne natural, todos tenemos diferentes padres, diferentes apellidos. Pero el nombre de Jesús nos une en una familia, no para este corto tiempo de vida, sino para una eternidad.
Su nombre está en nuestras frentes. Esa es la identificación de todo aquel hijo de Dios que permitió que su nombre fuera invocado en su vida. Ahora, hermanos, somos hijos de Dios. No somos hijos del mundo. No somos hijos del pecado. Pero esto tenemos que sentir ese agradecimiento y vamos y le adoramos al Señor, le agradecemos, le honramos y le glorificamos. Yo pienso mucho en cuanto a la actitud de María de Betania. Esa mujer no le importó que la criticaran. Donde el Señor estuvo en 2 ocasiones en que lo habían invitado a almorzar o a cenar, ella se coló y se metió bajo la mesa y comenzó a besar los pies del Señor y comenzó a enjugarlos con sus lágrimas, con su cabello, limpiando los pies del Señor. En todas las veces que encontramos a María de Betania con Jesús, está a los pies de Él. Qué bonito que nosotros tuviéramos ese sentir de ese amor para nuestro Dios. Cuando nos postramos, no nos arrodillamos, sino que nos postramos, estamos verdaderamente delante del Señor en espíritu, alma y cuerpo. No permita que pensamientos negativos entren, sino confiésele cuánto le ama y el Señor se manifestará en su vida. No hay mejor cosa cuando las caricias del Señor se sienten, hermanos. Que llorar viene, pero de satisfacción. El mundo llora por dolor, por rabia. ¿Qué cosa no los hace llorar? Pero nosotros, en la presencia del Señor, eso muestra el tipo de agradecimiento que tenemos y el amor que Dios nos tiene a cada uno. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. Toda la honra, la gloria y la alabanza es de nuestro Señor Jesús. Puestos de pie, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Solo almorcemos y vamos a la reunión a la 1 de la tarde. Bueno, nos dice que pase la hija de hermano Freddy. Hermano Freddy, su niña va a ser bautizada. Bueno, entonces vamos a orar después del bautismo. Y ahí viene el papá con su hijita, su familia, para ser bautizada. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Alguien viene para cantar unos coritos? Sí. ¿Sí? Bien. Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús por todos mis pecados. Fue clavado Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí, por ti, es prueba
mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Viviré para siempre y con él moraré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Viviré para siempre y con él moraré. Oye, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí y por ti es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí y por ti es prueba de su amor. Ministro del Evangelio, por tu confesión de fe, vengo para bautizarte en el nombre del Señor Jesús, para remisión de tus pecados y que el Señor Jesús te llene con el don de su Espíritu Santo. Te bautizo en el nombre de Jesús. Soy bautizado en el nombre de Jesús. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades las borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a mi mansión y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudar